Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo espacio en Desde Mi Punto de Vista. Hoy día estoy aquí en la antigua Fuente de Soda con Isaías Torres porque vamos a educarnos. Hoy día vamos a aprender un poquito, esto es educación financiera, y le vamos a preguntar a nuestro querido contador algunas cosas básicas que todos necesitamos saber. Así que, Isaías, primero, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a participar en tu canal. Isaías, tú trabajas aquí en Catapilco, ¿verdad? Sí, yo trabajo en Catapilco, no soy originario, yo soy santiaguino de nacimiento, pero adopté la comunidad de Catapilco porque me encanta el clima, me encanta su gente. Yo vivo en este momento en Catapilco, feliz de estar contigo y conversar de lo que sea necesario. Isaías, tu oficina, me contabas entonces, está en el segundo piso donde está la antigua Fuente de Soda, pero arribita. ¿Cómo se llama? De la mano de CPA. Es una sociedad de asesoría integrales, marketing, ¿cómo se llama? Dirección tributaria, contabilidad, auditoría, y a eso nos dedicamos con las colegas que estamos ahí trabajando acá. Isaías, qué interesante, importante dejarles el mensaje de que está esta oficina aquí, de repente si ustedes también necesitan estos servicios de contabilidad súper necesarios, sobre todo para los nuevos emprendedores. Isaías, primero que todo, siempre escuchamos deudas, créditos, tasas de interés, pero en palabras sencillas, ¿qué debemos mirar primero para no sobreendeudarnos? Bueno, la deuda, generalmente la persona, como dicen el chileno de a pie, es muy dicho ahora, cree que la deuda siempre es con el sistema financiero. Pero también uno puede contraer deudas de otro tipo. Deuda con el vecino me convió una tacita de azúcar, no sé si se usará, pero yo en el tiempo que yo era niño, se usaba mucho que la vecina iba donde su vecina y era una deuda. A veces se hacen favores y también son deudas. Ahora, generalmente la gente debe tener pensado que contraer una deuda en el sistema financiero siempre tiene un costo. Y ese costo se llama tasa de interés, que en el fondo es el precio que cobra una entidad financiera, sea banco o financiera, por prestar el dinero. Entonces uno adquiere una deuda con una institución financiera y ahora, de hecho, invito a cualquier persona que quiera escuchar esta entrevista que haga la prueba. Cuando Supermercado Líder u otro supermercado ofrecen préstamos, que saque la cuenta cuánto es lo que pide y cuánto es lo que termina pagando. Y ahí se va a dar cuenta cuánto fue la tasa de interés y cuánto es lo que sobrepagó por esa deuda. ¿Qué tenemos que saber nosotros para no endeudarnos? Primero, ¿cuál es la tasa de interés que nos van a aplicar? Hoy día, según el mercado financiero, las tasas de interés están altísimas a razón de la inflación y un montón de factores macroeconómicos que hay en el país y de la situación económica que en este momento estamos en el país por la baja de empleo y un montón de otros factores. Pero la persona, antes de endeudarse, tiene que saber primero la tasa de interés, fundamental, y el plazo que lo otorgan, porque no es lo mismo que contraer una deuda a 5 meses que una deuda a 24 meses, porque el precio del dinero cambia, porque el tema de la globalidad en que estamos involucrados puede ser que se dispare a razón de la guerra en Ucrania, en Israel con Hamas o Estados Unidos con Venezuela. Cualquiera de esas situaciones pueden hacer cambiar el escenario económico. Impacta directamente en Chile. Absolutamente, absolutamente. Qué novedoso lo que estás contando. Porque a veces uno como que se abstrae un poco de las situaciones que pasan en el resto del mundo sin saber cómo inciden realmente imagínense, en el bolsillo de todos nosotros también. Absolutamente. De hecho, se notó ahora cuando el presidente de Estados Unidos dijo que iba a colocar aranceles, inmediatamente todo Chile se vio impactado que cuánto iba a ser el arancel que le iban a aplicar al cobre chileno, que es la principal fuente de ingreso que tenemos nosotros. Pero felizmente eso se recuperó, no se aplicó, pero a otros países sí. Quiero que tú me cuentes un poquito cuál es la diferencia entre ahorrar e invertir. Porque claramente no son la misma cosa y quiero que tú le cuentes un poquito cuál es la diferencia y cómo lo podemos hacer para empezar como a organizarnos. Bueno, ahorrar significa guardar. Ahorrar significa como lo hacía mi abuelita, que agarraba el dinero y lo ponía bajo el colchón. Esa es la peor forma de ahorrar, de tomar el dinero y guardarlo, donde no le van a dar algún reajuste que uno quisiera. La inversión es distinto, porque uno toma ese mismo dinero y lo coloca con el ánimo, con el fin
de que crezca. Yo invierto en un bien raíz y el bien raíz sí o sí siempre va a crecer su valor, nunca va a decrecer. Por lo tanto, ahorro es guardar para, pero en cambio la inversión es ese mismo ahorro, pero lo coloca a trabajar, entre comillas. Para hacerlo crecer. Para hacerlo crecer. ¿Qué errores financieros crees tú que son los más comunes que cometemos los chilenos? ¿Qué es lo más usual y cómo podemos hacerlo para evitar esos errores? Bueno, los errores que se cometen es por falta de conocimiento. Primero, eso es impajaritable. Generalmente la gente pretende hacer negocios sin ninguna información. Yo, mientras hacía las clases, porque ahora ya prácticamente estoy retirado de esa función, siempre le decía a mis alumnos y a mis interlocutores que a mayor cantidad de información, mejor toma de decisión. Isaías, en tiempos de crisis, ¿qué es lo más importante que tiene que saber una familia chilena para mantenerse en orden? Porque han habido periodos económicos difíciles, algunos mejores que otros. ¿Qué percepción además tienes tú de cómo están las cosas al día de hoy? Bueno, mi opinión a lo mejor es muy sesgada y que no se condice con lo que piensa el resto de la población. Pero en tiempos de crisis, la gente sí sabe que hay que apretarse el cinturón. Por ejemplo, si yo tengo 3 televisores en mi casa y no puedo tener los 3 televisores prendidos, porque el cargo de la energía hoy día ha aumentado, pero en forma escandalosa, por lo tanto, yo no voy a tener los 3 televisores prendidos. Si tenía estufa parafina, voy a tratar de buscar otra forma de calefaccionar. En ese sentido, hay que reconocer que la población en general tiene una capacidad muy especial para saber cómo manejar los tiempos de crisis, cómo apretarse el cinturón, como dicen los políticos. El chileno es buen pobre. Claro, el chileno es muy buen pobre porque ha pasado etapas muy malas en la economía del país, por lo tanto, sería largo enumerar por qué razones el chileno ha pasado estas situaciones, pero en general, en tiempos de crisis, recomendable para cualquier persona que nos escuche es saber evaluar dónde comprar, cómo comprar, con quién comprar. Isaías, ¿le podrías contar un poquito a la gente desde tu perspectiva profesional cómo consideras que está la economía hoy día en el país? ¿Crees que se ha afirmado un poquito más tú desde tu vereda? A ver, es que yo generalmente la veo desde el punto de vista de los emprendedores con los cuales yo trabajo. Soy asesor de varios emprendedores a nivel local y a nivel nacional, y muchos de ellos me manifiestan que no siempre tienen el dinero, por ejemplo, para pagar el impuesto. Eso significa que han bajado las ventas. Y al bajar las ventas, baja el consumo. Y al bajar el consumo, todo esto se convierte en un círculo vicioso, lamentablemente. Por lo tanto, hoy día yo, profesionalmente y con mucha responsabilidad, podría decir que la situación no es buena. No es buena, ¿por qué? Porque el desempleo está bastante alto, sobre todo en el caso de las mujeres, y no lo digo yo, lo dice el INE, el Instituto Nacional de Estadística, y hace poco salió un comentario del Banco Central sobre cómo impactaron algunas políticas públicas implementadas por el actual gobierno en el empleo. Ya el gobierno puede decir que no está de acuerdo, pero la situación no es buena, porque yo lo veo, no hay consumo. Donde estamos parados, con otras personas con las que yo converso, han tenido que despedir personas porque no les alcanza, y en la economía familiar, en la economía doméstica, también se ha notado que las personas ya no consumen como consumían antes. Isaías, ¿podrías dejarle quizás un mensaje a la gente para despedirnos con respecto a cuál crees tú que sería la mejor forma de abordar desde aquí en adelante a una persona que quiere desde ahora poder empezar a organizarse con sus luquitas? ¿Cuál es el consejo para iniciar? Bueno, lo primero es saber cuánto tiene y cuánto puede gastar. Es impajaritable, esa cuestión es fundamental, porque yo no puedo pretender que si gano un sueldo de 500.000 pesos, comprarme un vehículo Mercedes-Benz. No me va a dar, no me va a alcanzar. Si yo veo que una casa vale 9.000 UF y gano 500.000 pesos de sueldo, no me va a dar para pagar el dividendo, no voy a poder optar a un crédito hipotecario. Por lo tanto, primero es como causa-efecto. Si yo gano poco, tengo que aspirar, porque generalmente los seres humanos en general tenemos muchas aspiraciones, queremos muchas cosas, queremos viajar, queremos una casa bonita, un buen vehículo, pero no necesariamente eso es posible
porque la gente no mide sus propias limitaciones, sus propias carencias. De hecho, hay gente que, por ejemplo, compra la mercadería con la tarjeta de crédito. Y eso a mí me parece brutal. De verdad, yo no logro entender cómo la gente compra en el supermercado la mercadería del mes con tarjeta de crédito y más encima lo compra en cuota. Parcela en cuota lo que va a consumir en el mes. Llega a fin de mes, vuelve a ir al mes y se convierte al final en una bola de nieve que es imposible sostener. Muchas gracias, Isaías, muchas gracias. Queremos aprovechar este espacio para dejar a los invitados también a generar esta economía circular, a apoyar a los emprendimientos locales, porque es la única forma en la que nosotros mismos tenemos de apoyarnos entre nosotros. Así que además está la invitación, vamos a dejar aquí abajo, por supuesto, las formas de contacto con Isaías. Muchas gracias por compartir esta información. Realmente es muy importante que, como dices tú, nos mantengamos informados, y gracias a ustedes también por estar ahí otra vez. Y nos vemos pronto en una nueva entrevista en Desde Mi Punto de Vista. Nos vemos. Gracias.